Partiendo del modelo que vimos anteriormente, que es el más completo que se puede encontrar para un solo grado de libertad dinámica, vamos a comenzar a resolver casos más básicos. Y el caso más básico que se puede encontrar es el que se denomina vibraciones libres no amortiguadas. Es decir, ¿de qué se tratan las vibraciones libres no amortiguadas? Cuando, partiendo de la ecuación general cuyos términos encontramos anteriormente, en el cual tenemos términos inerciales, términos de amortiguamiento, términos elásticos y una fuerza externa forzadora, nos quedamos con solamente aquellos términos que no pueden faltar nunca. ¿Cuáles son los que no pueden faltar nunca? Aquellos que intrínsecamente en cualquier estructura se definen a partir de la sola geometría de la misma y del hecho de que está compuesta de un material. Y esos dos términos habíamos visto anteriormente que son la rigidez y la masa. Y por lo tanto vamos a eliminar aquellos términos que no dependan de la rigidez o de la masa, que son básicamente del lado interno el término de amortiguamiento y del lado externo vamos a suponer que no tenemos una fuerza porque no necesariamente tiene que estar. Y de ahí surge la definición. Al eliminar el término del amortiguamiento decimos que son vibraciones no amortiguadas, porque no tiene el término del amortiguamiento, y al no tener fuerza externa decimos que son vibraciones libres. Recordemos la clasificación que habíamos hecho anteriormente al principio de la clase, en la cual decíamos que las vibraciones, si no había una fuerza externa que forzara ese movimiento, se llamaban vibraciones libres. Por lo tanto, ¿qué nos queda cuando eliminamos estos dos términos? Bueno, nos queda básicamente esta ecuación que tenemos aquí. Masa por aceleración más K por desplazamiento igual a 0. Fuerza de inercia, fuerza elástica. Nunca podemos tener una ecuación de equilibrio dinámico con menos cantidad de términos que estos que tenemos acá. Si el sistema no tiene masa, no es un problema dinámico. Y el sistema siempre tiene rigidez. Y en realidad siempre tiene masa también. Aunque sea muy poca, siempre tiene masa. Por lo tanto, esta ecuación diferencial y este problema de vibraciones libres no amortiguadas es el problema más simple y más básico, la reducción máxima que podemos tener de un problema dinámico. Como además le estamos sumando el hecho de que tiene un único grado de libertad dinámica, un solo desplazamiento que varía en función del tiempo, no hay problema más simple que este que tenemos acá. Y tenemos estas dos fuerzas que entran en el equilibrio. Y acá aparece la evidencia de por qué en los problemas dinámicos puede haber desplazamiento sin que haya fuerza externa. Porque del lado del equilibrio interno tenemos dos términos como mínimo. El término inercial, masa por aceleración, y el término elástico, K por desplazamiento. Y esos dos términos, como la suma de ambos tiene que estar igualada a 0, siempre tendrá que ser uno igual al otro cambiado de signo, pero puede haber desplazamiento sin que del otro lado haya ninguna fuerza externa. La resolución de este sistema está en detalle en el apunte y hay que verla en total detalle. Ahora vamos a ver un desarrollo un poco simplificado de cómo se llega a esta ecuación. Pero básicamente lo que tenemos aquí es una ecuación diferencial. Esto es lo que tenemos acá. ¿Por qué es una ecuación diferencial? Porque nuestra incógnita es el desplazamiento como función del tiempo, que es este término, ¿no? Cuando decimos K por U es K por U de T. Y acá tenemos la derivada segunda de esa incógnita respecto a la variable, que es el tiempo. Por lo tanto, es una ecuación diferencial. Y su solución, incluyendo las condiciones iniciales, es esta ecuación que tenemos aquí. Y ahora, después vamos a ver exactamente qué es cada cosa. U sub 0 es el desplazamiento inicial del sistema, que es decir, es el desplazamiento para t igual a 0, y U.0 es la velocidad inicial del sistema, que es la velocidad en el tiempo t igual a 0. Veamos brevemente cómo se obtiene la solución matemática de esta ecuación diferencial,
que, como dije, está bien desarrollada en el apunte y debe estudiarse de ahí, lo mismo que otros casos que no vamos a desarrollar en estos videos. Pero atentos a que la ecuación diferencial es de este tipo y que básicamente tenemos dos términos que sumados tienen que dar 0 y que en un término está la incógnita, u de t, y en el otro término está la derivada segunda de la incógnita. Recordemos que las ecuaciones diferenciales se resuelven, salvo las que son de integración directa, las más complicadas, y esta es un poco más complicada, no es de integración directa, pero se resuelven siempre por proposición de una función solución. Es el mecanismo y en general se sabe que determinado tipo de ecuaciones se resuelven con determinado tipo de funciones solución y luego se hacen las derivadas correspondientes y se plantea la ecuación. En este caso, como tenemos la función y la derivada segunda y ambos términos tienen que sumar 0, hay que apuntar a funciones tales que sus derivadas segundas den la misma función cambiada de signo. Y ahí lo que aparece como evidente candidata a solución son las funciones seno y coseno, básicamente. Y no hay que plantear solamente una de ellas, sino que hay que plantear una solución y proponer en realidad una solución de esta forma que tenemos acá. Es decir, vamos a postular que la función solución u de t es igual a una constante a, que no sabemos cuánto vale, multiplicada por el seno de omega t, y b multiplicada por el coseno de omega t. Y ahora lo que hay que hacer es derivar hasta llegar a la derivada segunda y por lo tanto va a haber que encontrar la derivada primera de esa función. Recuerden que estamos postulando que esta es la solución, o sea, todavía no sabemos si cumple con esta ecuación que está aquí. Si, digamos, tenemos que hacer las derivadas, sumar los dos términos y ver si hay forma de que eso termine siendo 0. Por lo tanto, hay que pasar por la derivada primera, aunque no esté en la ecuación diferencial, hay que pasar, porque para llegar a la segunda hay que pasar por la primera. Derivamos ambos términos. Fíjense que como estamos derivando respecto al tiempo, este omega sale aquí afuera. Por a, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, y aparece este término que está acá. Volvemos a derivar esta para obtener la derivada segunda. Acá tenemos la derivada del coseno, que es igual a menos el seno, nos queda un menos acá, vuelve a salir omega, nos queda omega cuadrado, por a por el seno de omega t, nos queda el menos este, porque la derivada del seno es el coseno, y nos queda menos omega cuadrado por b por el coseno de omega t. Y ahora vamos a hacer, vamos a trabajar un poco esta ecuación y vemos que tenemos menos omega cuadrado acá y menos omega cuadrado acá. Así que vamos a sacarlo como factor común, incluyendo el signo menos, y lo que nos va a quedar dentro del corchete es a por el seno de omega t más b por el coseno de omega t. Pero eso es justamente lo que postulábamos como u de t. Entonces se nos simplifica esto y nos queda que la derivada segunda es igual a menos omega cuadrado por la función. Es decir, que tenemos esta relación entre la derivada segunda, que es igual a menos omega cuadrado por la función. Es decir, que la derivada segunda de la función es la misma función multiplicada por una constante, que es menos omega cuadrado. Es decir, que son proporcionales entre sí. Vamos entonces ahora a reemplazar eso en la ecuación diferencial de equilibrio dinámico, que es esta. Es decir, donde dice masa por u segundo de t, que es este primer término, vamos a poner la masa por la derivada segunda de t, que es menos omega cuadrado por u de t. Esto que está puesto acá. Y el segundo término es k por u de t. Bueno, u de t es la función básica, que es esta que tenemos acá. No vamos a reemplazar por esto que tenemos ahí, sino que vamos a utilizar esta igualdad que tenemos acá, en principio. Es decir, donde tenemos la derivada segunda, nos queda la función u de t, acá nos vuelve a quedar u de t, y por lo tanto sale factor común en la función u de t, y nos queda dentro del corchete menos omega cuadrado m más k, todo multiplicado por la función u de t, y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, como la función u de t no puede ser 0
para todo tiempo, podría serlo, pero sería una solución trivial, sería la solución en la cual la estructura no vibra, porque si U de t es igual a 0 para todo t, la estructura se queda quieta. Es una solución al problema dinámico, obviamente, pero claramente es una solución que no nos interesa. Es una solución en la cual la estructura no tiene respuesta y nosotros sabemos que la estructura sí tiene respuesta y sí vibra. Entonces, esa solución en la cual la función u de t vale 0 para todo t no nos importa. Entonces, la única manera es que todo este corchete que tenemos acá sea igual a 0 para todo t. Y de ahí vamos a derivar una conclusión importante. Como vimos en la figura anterior, todo lo que está dentro del corchete tiene que ser igual a 0 y por lo tanto menos omega cuadrado por m más k tiene que ser igual a 0 y podemos despejar omega cuadrado igual a k sobre m o la expresión más común omega igual a raíz de k sobre m. Y a esta cantidad omega se la denomina frecuencia circular del sistema y está relacionada directamente, como vamos a ver después, con los parámetros de vibración y con el período propio, lo cual nos enlaza con lo que vimos al principio de la clase, que es el tiempo que tarda la estructura en acomodarse, entre comillas, a un cambio en las condiciones externas o el tiempo característico de sus vibraciones libres. Pero continuemos con la resolución de este problema. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando aplicar lo que se llaman las condiciones iniciales. Hay dos constantes en la ecuación solución que habíamos propuesto, que era esta que estaba aquí. Ya vimos que esta ecuación, esta función que propusimos como solución de la ecuación diferencial, va a ser una solución del sistema cumpliéndose siempre esta igualdad. Es decir, se tiene que cumplir esa condición y eso da origen a esa frecuencia de vibración libre del sistema. Y en ese caso, entonces, podemos afirmar que esta función es solución de la ecuación diferencial de las vibraciones libres no amortiguadas. Pero hay acá dos constantes, A y B, que todavía no sabemos cuánto valen. Y para eso se plantean lo que se llaman condiciones iniciales del sistema. ¿Cuáles son las condiciones iniciales del problema? Son dos, el desplazamiento inicial y la velocidad inicial. O, visto de otra manera, si tenemos que definir dos constantes, vamos a tener que proponer dos condiciones para tener un problema en el cual tenemos dos incógnitas, A y B, y dos condiciones o dos ecuaciones que son el desplazamiento inicial y la velocidad inicial del problema. Obsérvese que ¿por qué necesitamos condiciones iniciales? Si nosotros tenemos un sistema en el cual no hay ninguna fuerza externa que lo obligue a vibrar, necesitamos condiciones iniciales, es decir, nosotros tenemos que darle o un desplazamiento al sistema y soltarlo, y eso es lo que llamamos un desplazamiento inicial, o deberíamos darle una velocidad inicial, la cual es más difícil de imaginar, pero sería como darle un pequeño golpe, un impulso muy corto, como resultado del cual tenga una velocidad inicial ese sistema. De lo contrario, vamos a la otra solución, que es la que ya descartamos, que es aquella en la cual U de t vale 0 en cualquier caso. O sea, si nosotros tenemos una estructura sin fuerza externa que la haga vibrar y no le damos ni un desplazamiento inicial ni una velocidad inicial, la estructura se va a quedar quieta eternamente y va a cumplir la ecuación diferencial de equilibrio, pero no nos va a interesar esa solución. Por lo tanto, nos interesan soluciones en las cuales A y B o A o B son distintas de 0. La condición de desplazamiento inicial se llama inicial porque se define un desplazamiento para t igual a 0, es decir, U para t igual a 0. Y se le da un nombre particular, se le llama U sub 0. Como está definido para t igual a 0, lo que tenemos que hacer es venir a esta ecuación y donde dice t, poner igual a 0. Entonces nos queda a por el seno de 0 más b por el coseno de 0. Pero el seno de 0 vale 0. Entonces este término se va y el coseno de 0 vale 1. Con lo cual la primera condición nos dice que la constante b es igual al desplazamiento inicial. Directamente.
La segunda condición inicial es la de velocidad inicial, en la cual u punto en t igual a 0 es igual a lo que vamos a llamar u punto 0, es decir, velocidad inicial. A veces también se suele llamar a esto v0. ¿Cómo definimos eso? Bueno, lo definimos a partir de la derivada primera que habíamos obtenido en la figura anterior. La derivada primera era omega por a por coseno de omega t, pero ahora, como t vale 0, nos queda coseno de 0, menos omega por b por el seno de omega t, que en t igual a 0 nos queda el seno de 0. Ahora se nos va este término y nos queda que u punto 0 es igual a omega por a. Y de ahí lo que hacemos es despejar la constante a y nos queda que a es igual a u punto 0 dividido omega. Y ya tenemos definidas las dos constantes de la solución general y entonces nos termina quedando la solución con las condiciones iniciales incluidas como la que habíamos señalado anteriormente. El desplazamiento en función del tiempo de la única incógnita cinemática es igual a la velocidad inicial dividido omega por el seno de omega t, más el desplazamiento inicial por el coseno de omega t, siendo omega lo que se denomina frecuencia circular que tenemos aquí. Regresemos un instante al concepto de la frecuencia circular que está relacionado con el período y la frecuencia, es decir, desde el punto de vista matemático, encontramos esta cantidad, a la que llamábamos omega, para el vibrador simple de un grado de libertad, que surge solamente de los parámetros elásticos K y inercial de masa M. Omega es igual a la raíz de K sobre M. A esto se lo denomina frecuencia circular. Y se mide, las unidades de esta cantidad son radianes por segundo. En realidad los radianes no son una unidad física estrictamente hablando, pero es importante porque lo que dice es que describe una cierta cantidad de radianes por segundo cuando se lo imagina esto como una velocidad rotacional. Por eso se lo llama frecuencia circular. De este concepto de frecuencia surgen otros dos parámetros que son equivalentes a la frecuencia circular, que son el período, en primer lugar, que se lo denomina período natural y que se obtiene partiendo de la ecuación que nos dice que omega por t, es decir, la frecuencia circular multiplicada por el período, es igual a 2pi. Si se ve a la frecuencia circular como una velocidad de rotación, lo que se interpreta es que tarda un tiempo igual a t en describir 2pi, es decir, un círculo. Por lo tanto, ese período natural, a partir de esta ecuación, es igual a 2pi sobre omega, es decir, sobre la frecuencia. Y su unidad es de segundos. En ingeniería civil se suele caracterizar a las estructuras más a partir del período que de la frecuencia circular, pero son equivalentes. Volvemos a lo mismo, son equivalentes. Por una cuestión de órdenes de magnitud de las características dinámicas de las estructuras civiles que surgen de las rigideces típicas y de las masas típicas de nuestras estructuras, de los edificios, los puentes, ese tipo de estructuras, surgen números que se expresan mejor en términos de, por ejemplo, 0,10 segundos, 0,12 segundos, y es el uso y la costumbre. Pero eso no quiere decir que no podamos utilizar la frecuencia natural o la frecuencia circular. Y por último, aparece otra cantidad que, insisto, expresa lo mismo, que es lo que se llama la frecuencia simple. La frecuencia simple es directamente la inversa del período, y por lo tanto es igual a la frecuencia circular dividido 2pi. Son todas equivalencias que surgen de esta ecuación que tenemos aquí. ¿En qué unidades se mide la frecuencia? En ciclos por segundo o hertz. ¿Dónde hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado en no confundir estas dos cantidades. ¿Por qué? Porque estrictamente hablando, sus unidades son 1 sobre segundo en ambos casos. Es decir,
la frecuencia circular no hay que confundirla con la frecuencia a secas, que es f. Y tal vez por eso también es mejor utilizar el periodo natural, porque hay una única manera de describir esta propiedad dinámica de una estructura, función de su masa y de su rigidez, que se mide en segundos, que es solamente el periodo t. Obsérvese que el periodo t, a partir de unir estas dos ecuaciones, se puede escribir como 2pi por la raíz de la masa sobre la rigidez. Bien, esto es el periodo propio y se mide en segundos, ¿no? Como dijimos, se mide en segundos. ¿Qué nos dice esta ecuación simple? Ojo, esta ecuación es válida para un vibrador de un solo grado de libertad, pero nos da conclusiones conceptuales muy importantes, porque lo podemos extrapolar a una estructura que no es un vibrador de un grado de libertad, pero sí conceptualmente. Podemos decir, el periodo propio de una estructura aumenta cuando aumenta su masa y disminuye cuando aumenta su rigidez. Recuerdan que cuando hablamos de las acciones y decíamos que una acción que varía con el tiempo, como el viento, podía constituir un problema dinámico para una estructura que tenía un periodo bajo, podía ser cuasi estática para una estructura que tenía un periodo bajo y podría tener características dinámicas, o sea, configurar un problema dinámico para una estructura con un periodo más alto. Y había mencionado que un edificio de, por ejemplo, 10 pisos de altura podía tener un periodo de 0,10, 0,15 segundos, en cambio un edificio de más altura podía empezar a tener periodos de 1 segundo o cosas así. ¿Cómo se puede interpretar eso a partir de esta fórmula tan simple, que en realidad no es para un edificio, sino que es para un vibrador simple? Pero se puede interpretar porque cuando el edificio se empieza a hacer más alto, su masa crece proporcionalmente a su altura, porque digamos, vamos agregando pisos y con cada piso vamos incrementando la masa cada vez en la masa de un piso, pero su rigidez no crece de la misma forma. ¿Por qué? Porque la rigidez va a ser inversamente proporcional a L o a L cuadrado o a L cubo. Más bien con estos últimos dos términos, dependiendo de cómo sea el sistema de rigidez horizontal de ese edificio. Por lo tanto, a medida que aumenta la altura, la masa va a ir incrementándose de forma proporcional a la altura, pero la rigidez va a ir decrementando, o sea, va a ir disminuyendo en función, o sea, en forma inversamente proporcional a L cuadrado o a L cubo, y por lo tanto no se van a cancelar las L's, y lo que va a suceder es que la parte de arriba de esta ecuación va a crecer más rápido que la parte de abajo, es decir, la masa se va a ir incrementando más de lo que se incrementa la rigidez. Eso va a hacer que el periodo propio aumente a medida que tenemos un edificio de mayor altura. Y eso es lo que luego, en conjunción con el viento, puede hacer que para este edificio que tiene un T sub 3 y este que tiene un T sub 1, tengamos que T sub 3 es mayor o mucho mayor que ese T sub 1, y eso puede tener consecuencias como el hecho, que ya dijimos al principio, de que frente a la acción del viento, en el caso de T sub 3 tengamos que considerar que es una carga, que es un problema dinámico, y en el caso de T sub 1 podamos considerar que es un problema cuasi estático. Y para finalizar la resolución del problema de vibraciones libres no amortiguadas de un vibrador de un solo grado de libertad, cuya ecuación, es decir, la ecuación solución de la ecuación diferencial era esta función que teníamos acá, incluyendo las condiciones iniciales de desplazamiento inicial y velocidad inicial, vamos a ver el gráfico de esta función. Es decir, la función es esta, vamos a ver cuando graficamos la función solución u en función del tiempo, ¿qué obtenemos? Entonces, vamos a poner en el gráfico de las abscisas
el tiempo, y en el de las ordenadas u de t. Vamos a graficar directamente esa función. Y nos encontramos que, claro, como esto es la suma de un término coseno y un término seno, obviamente vamos a tener una función que se describe de esta forma, una variación senoidal o cosenoidal, cuya amplitud no decrece con el tiempo, y eso se debe al hecho de que son vibraciones no amortiguadas. Es decir, es un problema ideal en el cual este sistema va a seguir vibrando eternamente, porque no tiene disipación de energía. Y vamos a ver algunas características de esto. La primera característica importante es que lo que habíamos visto como el periodo propio de la estructura, o sea, todo lo que vimos en la diapositiva anterior, como aquí estamos graficando el tiempo y el tiempo se mide, en este caso, por ejemplo, en segundos, vamos a encontrar que podemos medir en términos de longitudes en ese eje el periodo propio, porque el periodo propio definía el comportamiento dinámico de la estructura y se medía en segundos. Y se define de una manera muy simple. Se toman dos cruces por el cero de la curva u de t, pero dos cruces por el cero en la misma dirección. Es decir, la función pasa por cero hacia arriba, pasa por cero hacia arriba. No hay que considerar este cruce por el cero porque en este va para abajo, entonces este no se considera. La distancia temporal entre dos cruces por el cero de la estructura en la misma dirección es lo que se define como el periodo propio t. Es exactamente eso que tenemos ahí. Y luego nos quedan las dos condiciones iniciales. El desplazamiento inicial, obviamente como en el eje de las ordenadas estamos midiendo desplazamientos, el desplazamiento inicial es la ordenada al origen. Esto es u sub 0. Y como la derivada del desplazamiento es la velocidad, claramente vamos a tener que la velocidad inicial va a ser la tangente en t igual a 0 de esta curva, porque es la derivada, ¿no? Entonces, esto que está acá es u.0, es la velocidad inicial. Y de acá surge lo que habíamos dicho anteriormente, que para que esta curva exista, tiene que tener o un desplazamiento inicial o una velocidad inicial. De lo contrario, terminaría siendo una curva plana, una solución trivial en la que u es igual a 0 para todos los casos. Una cantidad importante es la amplitud. Esa amplitud es lo que se llama A, que es el máximo desplazamiento que va a tener el sistema. Y esa cantidad se obtiene cuando tenemos velocidad y desplazamiento iniciales, o sea, tenemos ambas condiciones iniciales de esta manera. La raíz de u0 cuadrado más u.0 sobre omega n al cuadrado, que son estos dos términos, ¿no? La constante que acompaña al coseno y la constante que acompaña al seno. Y eso va a ser la amplitud máxima del sistema vibrando con vibraciones libres no amortiguadas. Como se mencionó anteriormente, al estudiar las vibraciones libres no amortiguadas, la hipótesis de no amortiguamiento no es real. Todos los sistemas verdaderos, todas las estructuras reales tienen amortiguamiento, y no poco amortiguamiento. En general, tienen un amortiguamiento considerable. Por lo tanto, cualquier conclusión que se derive del funcionamiento de un sistema no amortiguado no va a ser demasiado representativo. Por lo tanto, estudiaremos ahora el caso de las vibraciones libres amortiguadas. Es decir, que en el esquema que analizamos anteriormente, vamos a mantener el hecho de que no existe una fuerza externa, es decir, son vibraciones libres, en el sentido de que no hay una fuerza externa que esté forzando las vibraciones permanentemente, pero vamos a tener ahora el término de amortiguamiento. Por lo tanto, en la ecuación diferencial de equilibrio dinámico, del lado interno vamos a tener, como siempre, la fuerza elástica originada en la constante K, la fuerza inercial originada en la masa, y va a aparecer ahora la fuerza de amortiguamiento que se relaciona con el amortiguador cuya constante es C.
Por lo tanto, tenemos el término inercial, masa por aceleración, el término elástico, K por U, constante de resorte por el desplazamiento, siendo U de t la incógnita, el grado de libertad dinámica y el único grado de libertad que estamos considerando en este modelo. Y vamos a agregar entonces el término de amortiguamiento, que como ya vimos anteriormente, vamos a asumir que se trata de un amortiguamiento de tipo viscoso y por lo tanto tendremos una constante C multiplicada por U'. Sin entrar en detalles que están en el apunte de la resolución de esta ecuación diferencial, que en este caso está igualada a 0 por esto, digamos, por el hecho de que no hay fuerza externa, vamos a encontrar que la misma tiene una expresión general de este tipo, en la que ahora ya no tenemos funciones solución de tipo seno y coseno, sino exponenciales, lo cual se emparenta con el hecho de que aparece un término con la derivada primera, entonces ya las funciones seno y coseno no tienen tanta utilidad, aunque también se puede resolver de la misma manera, no es que no tenga que ser así. Y aparece un parámetro que está relacionado con el amortiguamiento. Es una manera indirecta de medir el amortiguamiento. Recordemos lo que ya habíamos dicho anteriormente. Esta constante de amortiguamiento C no la podemos relacionar con parámetros físicos o con ensayos simples del material, como sí podemos hacer con la rigidez K y con la masa M. Por lo tanto, una determinación directa de la constante de amortiguamiento C no es posible y lo que se hace es definir un factor de amortiguamiento, que es este término zeta, y se define como la constante de amortiguamiento sobre el amortiguamiento crítico. Y el amortiguamiento crítico es una cantidad C sub C que es igual a 2 veces la masa por la frecuencia circular. De esa manera, este amortiguamiento crítico está relacionado con la masa y con la rigidez, ¿no? Recordemos que omega es la raíz de K sobre N y vuelve a aparecer otra vez la masa aquí. Por lo tanto, C sub C se determina a través de los parámetros de masa y de rigidez. No hay problema en determinarlo. Y luego se determina este factor que es adimensional, es decir, no tiene unidades. Por supuesto que se puede plantear el hecho de que si no hay forma de saber cómo se determina C, tener C sub C definido a partir de K y M no tiene tampoco demasiado sentido porque la misma incertidumbre se determinará respecto a zeta. Pero vamos a ver en breves, en pocos minutos, cómo se puede obtener zeta a partir de la respuesta de la estructura predicha por esta teoría, en lugar de calcularlo antes de resolver la ecuación diferencial. Bien, en resumen, la función solución es esta que está aquí y estas dos constantes S1 y S2 que aparecen en los exponenciales dependen del factor de amortiguamiento zeta y dependen de la frecuencia circular. Y luego en la ecuación estarán, como siempre, estas dos constantes, a sub 1 y a sub 2, que van a depender de las condiciones iniciales, es decir, de velocidad inicial y de desplazamiento inicial. Si se determinan las dos constantes A1 y A2 en función de las condiciones iniciales, se obtiene la ecuación definitiva de desplazamiento en función del tiempo del sistema de vibraciones libres amortiguadas. Quedando, en comparación a lo que era la ecuación del sistema de vibraciones libres no amortiguadas, que era esto que teníamos acá abajo, es decir, esto eran vibraciones libres no amortiguadas, y esto que tenemos acá es vibraciones libres amortiguadas, que es lo que estamos estudiando ahora, y se observa que hay diferencias bastante importantes, pero hay algunas similitudes. Se puede ver que este primer término que tenemos aquí en las vibraciones no amortiguadas, lo tenemos también en
este otro término que está aquí, con una sola diferencia que luego vamos a estudiar con un poco más de detalle. Aquí tenemos omega d y aquí tenemos omega n. Omega n es la frecuencia circular del sistema sin amortiguamiento y omega sub d es la frecuencia circular del sistema con amortiguamiento. Vamos a ver después cuál es la diferencia entre una y otra. Pero ahora sigamos analizando los parecidos o las similitudes entre las dos ecuaciones. Luego tenemos este otro término en el que aquí aparece seno de omega t y aquí aparece seno de omega t, con la diferencia siempre de omega n y omega d, pero aparece el mismo término de seno de omega n, de omega por t. Aquí tenemos u.0 sobre omega y aquí tenemos lo mismo, u.0 sobre omega. Podemos ver que la solución del sistema de vibraciones libres amortiguadas tiene como una base fundamental que es la solución de las vibraciones no amortiguadas. ¿Y qué es lo que se agrega o qué es lo que cambia? Principalmente, aquí esto va todo entre corchetes y aparece este término que tenemos aquí, que es un exponencial en el que aparece el factor que define ese amortiguamiento, e a la menos zeta por omega n por t. Y vuelve a aparecer acá sumando, ven que aquí está sumando a este término que ya lo teníamos en la otra ecuación, vuelve a aparecer este otro que es zeta por omega n por u0. Véase que si zeta vale 0, es decir, si en el estudio del sistema con amortiguamiento consideramos que el amortiguamiento vale 0, obtenemos la ecuación que tenemos abajo. ¿Por qué? Porque este término quedaría e a la menos 0, que vale 1, y este otro término que tenemos acá valdría 0, y en ese caso estas dos ecuaciones serían iguales. Es decir, que en realidad, bueno, no puede ser de otra manera, podríamos haber estudiado el problema de las vibraciones libres amortiguadas, que es este caso, y obtener luego el caso de las vibraciones no amortiguadas como un caso particular del anterior. Pero como es más fácil obtener primero las vibraciones no amortiguadas, seguimos ese camino. Veamos ahora lo que sucede o lo que se obtiene como expresión gráfica de esta ecuación. Entonces, vamos a graficar aquí y nos encontramos con esta curva. Esta es una curva que tiene una forma senoidal, pero va decreciendo a medida que pasa el tiempo. Recordemos que tenemos en las abscisas el tiempo, aquí la función u de t. Si graficamos las vibraciones no amortiguadas, tenemos esta curva gris más finita que está por aquí arriba. Y vemos que hay como un parecido. Y es el hecho de que lo que está en gris finito es básicamente lo de adentro del corchete, salvo este término que tenemos acá. Por eso esa similitud. Luego tenemos la ordenada al origen, es el desplazamiento inicial, la tangente en el origen es la velocidad inicial, obviamente, son las condiciones iniciales, esto es u.0. Y podemos sacar una conclusión interesante de observar la gráfica y observar la ecuación, que es la siguiente. Este término que tenemos aquí, el término e a la menos zeta omega nt, lo podemos dibujar como estas líneas que están acá. En que eso es una constante por e a la menos zeta omega t, que es exactamente esto que tenemos acá. Si le ponemos a, le ponemos 1, nos da eso. Por lo tanto, lo que significa es que esta función, que es la que está multiplicando al corchete, modula a la función completa, que es la que va desde acá hasta acá, y la va haciendo decrecer. Si el tiempo sigue pasando, esto llega a un momento en que nunca llega a 0, pero tiende asintóticamente a 0. Es decir, ¿qué significa? Que pasado un tiempo determinado, una cantidad de ciclos, el movimiento se detiene o llega a un valor que en realidad nunca es 0, porque este término que está acá nunca se va a hacer 0, pero puede ser tan pequeño como que
físicamente sea igual a 0. Habíamos señalado la diferencia entre los omega. Habíamos dicho que aquí arriba teníamos omega sub d, es decir, amortiguado, y aquí tenemos omega n no amortiguado. Eso implicaría que también tenemos un t sub d, es decir, un periodo propio amortiguado, y un t sub n, que es un periodo propio no amortiguado. Y efectivamente, estos valores son distintos en general. Después vamos a ver que no son tan diferentes, pero veamos primero en qué sí son distintos. Si nosotros queremos medir el t sub d, es decir, el periodo propio del sistema amortiguado, tenemos que ir a este punto, que es el cruce por el 0 hacia arriba, a este otro punto, tomar esa distancia, de aquí hasta aquí, en el eje del tiempo, y eso nos va a dar t sub d. Si queremos tener el t sub n, tenemos que ver los cruces por el 0 de la curva grisecita, que es la otra solución. Eso estaría aquí, aquí, están un poco desfasados y nos da t, que es el t sub n. Vemos dos cosas aquí. La primera es que se produce un desfase de la curva hacia allá, es decir, hay como un retraso en los desplazamientos por el amortiguamiento. El término específico es desfase. Y la otra cuestión es que no se aprecia claramente aquí desde el punto de vista gráfico, pero estos dos valores son distintos, no son exactamente iguales. Ahora bien, cuando el factor de amortiguamiento no es demasiado grande, los dos valores son aproximadamente iguales. Y ahora vamos a ver numéricamente cómo se puede determinar eso. Es posible establecer una relación numérica entre el periodo no amortiguado, que sería el T sub n o T, como lo llamamos normalmente. Cuando es el no amortiguado se lo llama T o T sub n, y el amortiguado T sub d, que es, una relación que surge de definir la frecuencia circular amortiguada y la frecuencia circular no amortiguada. Y se establece esta relación que tenemos aquí. Es decir, vemos que omega d es raíz de 1 menos zeta cuadrado por omega n, o si planteamos la igualdad omega por t igual a 2pi, podemos derivar una relación entre los periodos amortiguado y el periodo no amortiguado, que como decía, se lo puede llamar también t sub n, o t a secas. ¿Cuál es la proporción entre ambos? Es este término que tenemos aquí. En el caso de las frecuencias multiplica, en el caso de los periodos divide. 1 menos zeta cuadrado. Si se grafica Tn sobre T sub d, para hacerlo en términos de periodos, si fuese en frecuencia sería al revés, sería omega d sobre omega n, es lo mismo. Se encuentra que, como aquí hay una raíz, esto es un cuarto de círculo. Y aquí tenemos el factor de amortiguamiento, es decir, que esto que tenemos aquí en el eje de abscisas es zeta, y lo que tenemos en el eje de ordenadas es precisamente t sub n sobre t sub d, o t sobre t sub d. Lo que vemos es que obviamente cuando el amortiguamiento vale 0, los dos periodos son iguales, lo cual es lógico porque si zeta igual a 0, tenemos el movimiento no amortiguado, entonces tiene sentido que sean iguales. Pero lo más importante es que para valores de amortiguamiento hasta el orden de más o menos 0,20, esa relación es aproximadamente igual a 1. Es decir, no se aleja mucho del valor 1. Por lo tanto, la pregunta es si las estructuras que a nosotros nos interesa calcular o cuyo comportamiento nos interesa están por debajo de ese amortiguamiento, están por arriba. Hay que decir que sí, las estructuras civiles, en particular, y en particular para el caso del sismo, tienen amortiguamientos que van, por ejemplo, por una estructura metálica en el orden del 2%, por una estructura de hormigón en el orden del 5%, y para sismos muy intensos o muy destructivos podría llegar al 7-10%, o un poco más. Es decir que, en general, la zona que nos interesa a nosotros está de acá para allá. Y eso hace que normalmente para estructuras civiles sometidas a sismo consideremos que T sub n es aproximadamente igual a T sub d, y
y lo vamos a llamar T directamente, o sea, vamos a unificar los dos. Pero, insisto, esto es en general para estructuras civiles, estructuras metálicas, edificios comunes, sometidas a sismos. Ahora, hay algunas otras estructuras que pueden tener valores menores, sí, por supuesto, por ejemplo, estructuras de cables tienen, que también son estructuras civiles, tienen amortiguamientos menores, pero todo lo que esté cerca del cero, en realidad, lo que hace es confirmar esta hipótesis. ¿Por qué razón no hacemos tampoco esta distinción, en particular para el caso del sismo? Bueno, porque recordemos que el período es igual a 2pi, para el caso del vibrador simple, por la raíz de m dividido k. Y por lo tanto, tenemos que hacer determinaciones de parámetros de rigidez y de parámetros de masa para determinar t. Y la masa depende de la geometría, del peso específico del material. K depende de la geometría, de las secciones, del módulo de elasticidad. Todos los parámetros que utilizamos para determinar M y K tienen algún margen de error. Es decir, no están exentos de error, ni es un valor que tiene 3, 4 decimales y sabemos que se cumple hasta el cuarto decimal. Para nada. En general, cualquier determinación que hagamos en base a dimensiones, módulos de elasticidad y demás, van a tener errores que van a estar, digamos, en un más menos 10%, más menos 5% sin mayor problema, sin hablar de probabilidades, o sea, simplemente como un margen de variación. Por lo tanto, cometemos un error cuando calculamos t, es decir, no cometemos un error, tenemos un margen de variación cuando calculamos t. Y si nosotros calculamos un periodo propio, una estructura, que es igual a 0,22 segundos, en realidad, teniendo en cuenta la variabilidad de los parámetros de los materiales y de la geometría, podría valer desde 0,20 hasta 0,24 probablemente. Si la diferencia entre, es decir, si estamos en un rango de amortiguamiento que hace que aquí tengamos 0,97, 0,98, el error que cometemos al considerar que el periodo amortiguado es igual al periodo no amortiguado es inferior al que cometemos o al que tenemos dentro del número que nosotros calculamos. Por lo tanto, no tiene demasiado sentido cuando estamos en esta zona, o sea, cuando estamos en la zona de amortiguamiento menor de 20%, no tiene demasiado sentido hacer la salvedad. Ahora, si en algún momento estamos trabajando con amortiguamientos mayores, en ese caso sí vamos a tener que hacer la corrección necesaria. ¿Ven? Si tenemos 0,6, entonces ya estamos en relaciones de periodos de 0,80 y ahí ya la situación es otra. Solo como una mención, no lo vamos a tratar en el curso, pero como una mención, los problemas de fundaciones de maquinaria vibratoria suelen trabajar con amortiguamientos mayores porque el amortiguamiento tiene un origen diferente. Eso es un tema que se ve en estructura 5 y ya tiene que ver con una mayor especialización. Y es aquí donde llegamos al punto en el cual vamos a ver cómo podemos obtener el parámetro de amortiguamiento zeta, y recordemos que teníamos que zeta es el parámetro de amortiguamiento y es igual a la constante C dividido C crítica. Y habíamos dicho que en realidad no hay forma de determinar a partir de cálculos basados en la geometría o en algunos parámetros como el módulo, la elasticidad o la resistencia, el amortiguamiento C, y por lo tanto tampoco podíamos calcular entonces numéricamente este valor zeta. Y les había comentado que en función de los resultados de esta teoría, es decir, seguíamos adelante con la teoría suponiendo que íbamos a poder determinar ese parámetro zeta en algún momento y que eso era constante, y viendo dónde nos llevaba esa teoría, luego evaluar la posibilidad de calcularlo de alguna forma experimental. Y esa manera es lo que se denomina decremento logarítmico, es decir, hay una técnica para hacer esa determinación. Nosotros partimos de la base de que conocíamos este parámetro zeta, desarrollamos una teoría y obtuvimos esta curva de respuesta de un vibrador simple con un grado de amortiguamiento. Y recuerden que por aquí venía una curva que era como una envolvente de todos estos picos,
y por aquí abajo venía otra, que es lo que vimos en los gráficos de 2 diapositivas anteriores, que era menos una constante por E a la menos zeta por omega y por T. Es decir, que en la geometría de esta curva está contenida la información del amortiguamiento, es decir, de este parámetro que no sabemos calcular de otra manera. Por lo tanto, surge la idea de evaluar una estructura real, medir sus desplazamientos cuando tiene vibraciones libres amortiguadas, que como mencioné anteriormente, todas las estructuras tienen vibraciones amortiguadas. La única condición es que sean vibraciones libres, es decir, tiene que ser una estructura en la cual se la aparte de la posición de equilibrio y se midan sus desplazamientos. Y cuando hay que medir desplazamientos, estamos en un campo en el cual nos podemos manejar sin mayores inconvenientes, porque estamos hablando de dimensiones, que de hecho es básicamente una de las pocas cosas que podemos medir directamente para determinar un parámetro. ¿Cómo se utiliza entonces esta teoría para calcular zeta? Si nosotros sabemos que en la forma de esta curva interviene zeta, lo que podemos pensar es que si experimentalmente vamos definiendo puntos de esta curva, este y este, podemos ajustar matemáticamente una expresión exponencial como esta, y ese ajuste estadístico nos va a dar esta constante que tenemos aquí. Esa constante es zeta por omega. Si sabemos cuánto vale el omega de la estructura y sabemos cuánto vale la constante porque la calculamos a partir de esta curva, podemos calcular zeta. Y efectivamente eso es lo que hace el decremento, la técnica basada en lo que se llama decremento logarítmico. Decremento logarítmico se refiere a que el modo en que decrecen las amplitudes en cada ciclo de un sistema que tiene vibraciones libres amortiguadas está relacionado con el amortiguamiento a través de esta expresión que se deriva de la teoría que vimos anteriormente. El decremento logarítmico es delta, se lo denomina así, y es el cociente entre dos desplazamientos máximos no necesariamente sucesivos, sino que estamos hablando de un desplazamiento que, por ejemplo, a este le vamos a poner el número 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, este va a ser el 4. Y entonces lo que vamos a tener aquí es que m es igual a 3, porque nosotros vamos a hacer el cociente entre u sub 1, que es esto que está aquí es u sub 1, y este otro que está aquí, que es u sub 4, y aquí la expresión nos lo está diciendo. Esto es 1 y el de abajo es m más 1. M más 1 igual a 4, de ahí se desprende que m es igual a 3. Estos dos valores que están acá se miden experimentalmente de alguna forma y está todo definido. Y la teoría nos dice que este delta, que es el decremento logarítmico, es igual a 2pi por el factor de amortiguamiento zeta. ¿Por qué tendríamos la necesidad de no medir dos sucesivos? Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no mido este y este? De eso depende del amortiguamiento. Si el sistema tiene poco amortiguamiento, la diferencia entre este desplazamiento y este puede ser demasiado chica y no captar la diferencia con el instrumento con el que estamos midiendo. En cambio, si dejamos pasar una cantidad adecuada de ciclos de vibración, siempre vamos a obtener un desplazamiento bastante más chico, de manera tal que si estamos midiendo, imaginémonos que podemos medir con una cinta milimétrica. No se haría así, digamos, pero imaginémonos que sea de esa manera. Y si entre este pico y este pico hay una distancia, una diferencia de cerca de 1 milímetro, no vamos a poder apreciar la diferencia y este cociente va a salir mal. Entonces dejamos que pasen 4, 5, 6 ciclos y ahí sí tenemos una diferencia de varios milímetros y eso, desde el punto de vista experimental, nos da una precisión suficiente. Por lo tanto, de los tres parámetros del modelo
del modelo dinámico, que eran la masa, la rigidez y el amortiguamiento, habíamos visto que cuando estábamos hablando de la masa, la podíamos relacionar sin problema con algunos parámetros tales como la geometría del sistema, los pesos específicos que se pueden medir en laboratorio. Cuando hablábamos de la rigidez también, porque depende de la geometría, de los módulos y demás, y esto lo podíamos calcular, y teníamos un problema con el factor C de amortiguamiento, el C que por un punto nos da la fuerza de amortiguamiento. Lo que hacíamos entonces era reemplazarlo por el zeta, que tenía la misma incertidumbre, no lo podíamos calcular a eso y ahora con el decremento logarítmico podemos llenar ese hueco y calcularlo. Pero ni siquiera necesitamos hacer un experimento para cada tipo de estructura, sino que en base a experimentos en estructuras típicas hemos llegado a esa conclusión que yo les mencioné anteriormente, y es que un edificio de acero normal puede tener un amortiguamiento zeta de 2%, es decir, zeta igual a 0,02. Un edificio de hormigón puede tener un valor de zeta igual a 0,05, es decir, 5%.